Ok. Hoy vamos a estar estudiando, muchachos, las técnicas de demostración o la introducción o el primer paso, pues, de las técnicas de demostración. Estas técnicas lo que nos van a ayudar, pues son herramientas que nos van a permitir plantear nuestras demostraciones, ¿sí? En los ejercicios pasados ya vimos que hay ocasiones en donde es más fácil demostrar que un argumento es falso a demostrar si es verdadero. Pero pues no siempre los argumentos van a ser falsos, ¿sí? Entonces tenemos que tener una posibilidad o tenemos que tener una manera de hacer la demostración sin anticipar el resultado, ¿sale? Entonces, existen dos tipos de razonamiento en matemáticas. Existe el razonamiento inductivo y el deductivo. En el razonamiento inductivo se van viendo distintos ejemplos, distintos casos, y se trata de crear un argumento general a partir de ellos. En el razonamiento deductivo es lo contrario, se tiene una generalidad y se trata de aplicar a casos particulares. Normalmente, muchachos, como seres humanos, tratamos de hacer o caemos en el razonamiento inductivo. Yo veo que algo sucede con frecuencia y lo tomo como que va a suceder siempre, pero eso no es cierto, ¿sí? Lo que debemos de tratar de lograr es establecer un razonamiento del tipo deductivo, es decir, si ya tengo algo que es cierto, si ya tengo algo que se cumple en general, eso lo puedo aplicar a distintos casos particulares, pero no al revés. Y vamos a ver aquí un pequeño ejemplo de esto. Vamos a tener la siguiente función. F de n es igual a n cuadrada más n más 17, donde n es un número natural, ¿sí? Entonces, esta función, muchachos, pues yo la puedo estudiar y puedo ir dándole valores de n, ¿sí? O sea, del conjunto de los naturales, puedo ir dando valores para determinar qué me va a generar esta función o qué es lo que me está generando. Y tendríamos, pues, si n vale 1, esto es 1 al cuadrado más 1 más 17, que va a dar 19. Si n vale 2, esto es 2 al cuadrado, más 2 más 17, que son 19, 4 son 23. Si n vale 3, perdón, esto sería 3 al cuadrado, más 3 más 17, que son 29. Si alguien me puede ir diciendo qué es lo que va anotando, ¿eh? Igual aquí voy haciendo más ejemplos. Si n vale 4, esto sería 4 al cuadrado, más 4 más 17, que es 21, más 16 son 37. 37. No sé, si n vale 5, esto sería 5 al cuadrado, más 5, más 17, son 25, 30, 47, ¿sí? Estos números que voy obteniendo, muchachos, ¿qué son? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué notan al respecto de ellos? Impares. ¿Son impares? ¿Qué más? Que conforme aumenta la X, aumenta el resultado. Sí, obviamente por la naturaleza de la función, dado que todos son positivos. Todos los números que estoy obteniendo aquí, muchachos, este conjunto, aparte de que son impares, son primos. ¿Sí? Ninguno de ellos es divisible por algún otro factor que no sea el 1 por sí mismo. O sea, todos son números primos. Yo podría pensar entonces que al tener esta función con la que iniciamos, el resultado de esa función va a ser un número primo.
Y lo podría asegurar, sí, porque hasta lo que yo he visto, incluso ya aquí estoy evaluando la función hasta el número 12, y al parecer todos los resultados son primos, ¿sí? Pero ese sería un error. ¿Por qué? Porque yo no estoy evaluando la función en todos y cada uno de los números naturales. Entonces no puedo asegurar que el resultado de esta función, al evaluarla en todos los naturales, van a ser siempre números primos. Para poder asegurar eso, muchachos, yo tendría que poder evaluarla en todos los naturales, y pues eso sería virtualmente imposible, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Si nosotros hacemos este tipo de aseveraciones en donde vemos distintos ejemplos y estos ejemplos se siguen cumpliendo y tratamos de hacer una regla general al respecto, a eso se le llama razonamiento inductivo. ¿Es incorrecto? No, porque es algo que se da de manera natural, pero matemáticamente no es algo formal, ¿sí? Y tan es así que yo podría evaluar la función incluso en 17, ¿sí? Y esto me quedaría 17 al cuadrado más 17 más 17. Entonces, aquí, muchachos, yo puedo factorizar un 17 y me quedaría 17 más 1 más 1. Y esto es 17 por 19. Independientemente del resultado que me dé aquí, ya son dos factores, o sea, ya tiene aparte el factor 19, ¿sí? Entonces ya no nada más se puede dividir entre 17 y entre 1, también se podría dividir entre 19. Este número, que debería de ser, no sé ni cuánto da, 323, este número ya no es primo, ¿sí? Entonces, la aseveración que yo había hecho anteriormente de que al evaluar esta función se obtenían números primos, se vuelve falsa al llegar a evaluar el número 17. Y ni siquiera tuvimos que avanzar tanto, ¿no? Pero igual eso nos pudo haber pasado al llegar al número, no sé, 912.453, ¿sí? Entonces, con uno solo con un solo caso en donde la función, perdón, sí, en donde el argumento, pues en este caso una función, ya no se cumpla, pues el argumento se vuelve falso y el razonamiento inductivo entonces es donde falla, ¿sí? Como dijimos ahorita, a este ejemplo en donde desmiente una aseveración que ya habíamos hecho, se le llama contraejemplo. ¿Ok? Entonces, este argumento, ¿cómo lo voy a poder yo representar? Evidentemente decir que para toda n, f de n pertenece a los números primos, esto ya dijimos que es falso, puesto que cuando n vale 17, esto no se cumple, es decir, el resultado de la función no es un número primo. Lo que sí podemos hacer es escribir el argumento entonces en forma existencial. Existe una n o existen n tal que f de n pertenece a los números primos. Y este sí sería un argumento verdadero, ¿sí? Lo que tenemos que evitar con el razonamiento inductivo es llegar a generalizaciones, es decir, que se va a cumplir siempre. Porque al final en el razonamiento inductivo solamente alcanzamos a ver algunos ejemplos, entonces solamente tenemos algunos casos, nunca todos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Luego, pues sucede algo similar, pero no tanto con lo que es el razonamiento deductivo. Vamos a considerar esta función. ¿Sí? Bien. Entonces, en este caso, muchachos, tanto n como m pertenecen también a los números naturales. Y vamos a ver entonces qué sucede con ellas, ¿sí?
Bueno, aquí n y m son naturales, pero consecutivos. Es decir, en el orden de los naturales vendría primero n y luego m, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tratar de nada más, vamos a verlo aquí con ejemplos para tratar de visualizar más o menos con qué es lo que estamos trabajando. Entonces, sería esto, 1,2 y quedaría 1 al cuadrado más 1 más 2, ¿sí? Esto es 4, que lo puedo representar también como 2 al cuadrado. Luego, 2,3, esto sería 2 al cuadrado más 2 más 3, entonces esto es 5, que es 9, y esto es 3 al cuadrado. Luego, con 3,4, pues tendríamos 3 al cuadrado más 3 más 4, que esto es 9, y esto es, sí, ¿verdad? Sí, está bien. Es 9 más 4 o más 3, y esto va a ser 16, que es 4 al cuadrado. Díganme ustedes, ¿cómo quedaría, por ejemplo, el 9,10? ¿Cuánto valdría? O sea, según el 100. patrón, así es, según el patrón que se va repitiendo aquí, esto sería 100, que es 10 al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto valdría G de 15,16? En teoría 16 al cuadrado. Bueno, 16 al cuadrado, ¿no? Que es 256. Entonces, muchachos, según lo que podemos ir viendo aquí, al parecer, lo que sucede con esta función es que si n y m son enteros consecutivos, entonces n cuadrada más n más m debería de ser igual a m cuadrado, ¿sí? Pero pues resulta que tenemos que asegurarnos de escribir que n y m son enteros consecutivos. Entonces, porque luego no sabemos si con algún otro par de enteros esto se va a cumplir, con enteros que no sean consecutivos. Entonces, si n y m son enteros consecutivos, pues esto quiere decir que m es n más 1, ¿sí? Y entonces, esta función quedaría, escrita como n cuadrada más n más 1. Y debería de darme igual a n más 1 al cuadrado, según lo que estoy diciendo aquí arriba. ¿Ok? Entonces, esto, muchachos, sí lo puedo demostrar. O sea, esto que tengo aquí, yo puedo verificar si esta ecuación o esta igualdad es una equivalencia. Y pues no tenemos que hacer nada más que álgebra, ¿no? Esto me quedaría como n cuadrada más 2n más 1, que no es otra cosa que un trinomio cuadrado perfecto. Y entonces, esto sí se cumple, ¿sí? En este caso, muchachos, dado que la demostración la hice de manera algebraica y no con casos particulares, entonces yo sí puedo aseverar que para todo n y m que pertenecen a los naturales, de manera que sean enteros consecutivos, g de n, m, que ya ni me acuerdo cómo le habíamos puesto, era n cuadrada más n más m, va a ser igual a m cuadrado, ¿sí? Aquí sí lo puedo asegurar con un cuantificador universal. ¿Por qué? Porque la demostración, muchachos, de esta aseveración la hice no con casos particulares, sino de una forma general utilizando las leyes del álgebra. ¿Ok? Sí.
Muy bien. Entonces, aquí, ya que hice esta demostración, si yo les pongo, por ejemplo, esto, no hay ni siquiera necesidad, muchachos, de evaluar la función. Como ya sabemos que esto se cumple, ¿sí? Porque ya lo demostramos, pues entonces aquí utilizando el razonamiento deductivo, es decir, pasando de una generalidad a un caso particular, automáticamente nosotros podemos decir que el valor de esta función va a ser 226 al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo demostramos para todos los números n y m, dado que n y m sean consecutivos. ¿Sale? ¿Dudas aquí? No. No. Muy bien. Otro tipo de argumentos con los que nos topamos muy seguido, pues son los argumentos en forma de condicional. ¿Sí? Que tenemos P entonces Q. La mayor parte de las veces, ay, ¿cómo estás, Misa? La mayor parte de las veces, estos argumentos son sencillos de demostrar. Sin embargo, muchachos, esto no va a suceder siempre. Hay ocasiones en que el álgebra no nos da para hacer una demostración tomando el argumento tal como se presenta. Por ejemplo, si yo les pongo este teorema, si 7m es impar, entonces m es impar. ¿Sí? Es un argumento del tipo condicional, donde 7m es impar es el antecedente y m es impar, pues es el consecuente. ¿Sí? Entonces, si yo intento demostrar este argumento, muchachos, lo que tengo es una hipótesis diciendo que 7m es un número impar, que lo puedo representar como 2,1, donde k es un entero. ¿Sí? Y a lo que quiero llegar, o sea, lo que estoy buscando, pues es llegar a la conclusión de que m también es un impar, que lo voy a representar como 2p más 1, donde p también es un entero. ¿Sale? Entonces, si nosotros quisiéramos demostrar esto, tenemos que seguir alguna serie de pasos algebraicos que me permitan llegar de la hipótesis a la conclusión. Y vamos a intentarlo. Si yo digo, bien, si yo digo que 7m es igual a 2k más 1, y lo que quiero llegar es a decir que m es un impar, pues lo que podría hacer aquí es multiplicar ambos lados por un séptimo. ¿Sí? Y tendré entonces m es igual a 2 séptimos de k más un séptimo. Pero luego, muchachos, ¿cómo empato esto con esto? O sea, ¿cómo logro decir si esto es impar o no? Porque así por la forma que aparece, pues no es algo que se vea, que sea evidente, ¿no? Entonces ahí a lo mejor tendríamos que trabajar un poquito con la K, o ver qué onda con esas fracciones, a lo mejor podríamos factorizar algo, pero luego si nos arriesgamos a quitar las fracciones y a hacer algún inverso, pues ya no voy a tener m, ya tendría el inverso de m, ¿sí? Entonces se vuelve un poquito complicado. Es aquí donde entra un equivalente lógico que se llama contrapositivo. Si yo tengo un argumento de la forma P entonces Q, tu contrapositivo es no Q, entonces no P. Y estos dos son equivalentes lógicos. Es decir,
Hablando del valor de verdad de los argumentos, el valor de verdad de P entonces Q es igual al valor de verdad de no Q entonces no P. ¿Sí? Eso lo pueden verificar ustedes con una tabla de verdad. Si los valores de verdad, muchachos, se mantienen, entonces da lo mismo demostrar el argumento original que demostrar el contrapositivo, porque al final lo que nos interesa es el valor de verdad del argumento, o sea, determinar si esto es falso o verdadero. Si el contrapositivo es verdadero, también lo va a hacer el argumento original. Si el argumento original es falso, también lo va a hacer el contrapositivo. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo que tenemos aquí, el contrapositivo sería, reescribiéndolo, si M es par, entonces 7M es par. ¿Sí? Recuerden que el argumento original era, si 7M es impar, entonces M es impar. Se invierte el orden del antecedente y el consecuente y ambos se niegan, ¿sí? Y eso me va a dar el contrapositivo. Vamos a ver entonces cómo quedaría la demostración de esto. Aquí la hipótesis sería pues precisamente que M es un número par y la conclusión a la que quiero llegar es decir que 7M también es un número par. Aquí K y P son enteros. ¿Sí? Entonces, vamos a partir de aquí. Yo sé que M es un número par. Esa es mi hipótesis y de ahí voy a partir. Yo lo que quiero llegar es a 7M. Entonces, pues puedo multiplicar ambos lados. Voy a poner aquí abajo porque no me va a caber. Puedo multiplicar ambos lados por 7. ¿Sí? Me quedaría entonces 7M es igual a... ¿cómo lo quiero poner? Pues así, 7 por 2 por K. ¿Sí? Pero entonces, el lado derecho yo lo puedo reacomodar por la propiedad, las propiedades de multiplicación, ¿no? Las propiedades conmutativas. Entonces, esto yo lo puedo acomodar a 2 por 7K. Pero como K es un entero, muchachos, y 7 también lo es, y la multiplicación de dos enteros siempre me da un entero, pues yo puedo reescribir esto como 2P, donde P es un número entero. Y entonces ya llegué a mi conclusión, ¿sí? Inicié diciendo que M era un número par y terminé diciendo que 7M era un número par también. Por lo tanto, el argumento va a ser verdadero. No demostramos directamente el argumento original. Lo que hicimos fue utilizar el contrapositivo y demostrar que el contrapositivo es verdadero. Pero al ser equivalentes lógicos, entonces si el contrapositivo es verdadero, pues también lo es el argumento original. ¿Sale? ¿Se entiende esto? ¿El contrapositivo? ¿Sí? Existen otras maneras de reescribir los argumentos en forma de condicionales. Así como existe el contrapositivo, existe el converso. Si yo tengo un argumento P entonces Q, su converso va a ser Q entonces P. Pero estos, muchachos, no son equivalentes lógicos. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado de no confundir el contrapositivo con el converso. Existe también el inverso. Si yo tengo un argumento P entonces Q, su inverso va a ser no P, entonces no Q. Pero estos tampoco son equivalentes lógicos. ¿Sí? Maestra, Entonces, aquí hay...
Dígame. Y en caso del converso, ¿cómo lo usaríamos o en qué situación se usaría? No, este no se utiliza para demostrar porque pues no es No, equivalente lógico. ajá. Más bien aquí es para que lo identifiquen y no se vayan a confundir de plantear un converso o un inverso. Ah, ok, como para no equivocarnos cuando estemos demostrando. Así es. Ok. La positiva. Sí, estas son las tres maneras de reescribir un condicional. Pero solo una de ellas es equivalente lógico, que es el contrapositivo. ¿Sí? Entonces ahí nada más hay que tener cuidado a la hora de plantear los argumentos, sobre todo los argumentos escritos, cuando están en forma simbólica pues es más fácil verlo, pero los argumentos escritos hay que tener cuidado de no ir a plantear el converso o el inverso, porque demostrar ellos, muchachos, no equivale a demostrar el argumento original. Por ejemplo, si yo les digo este argumento, si m cuadrada es positiva, entonces m es positiva. Díganme ustedes, ¿es falso o es verdadero? Si m cuadrada es positiva, entonces m es positiva. Es falso porque también los números negativos al cuadrado se hacen positivos, o sea, su resultado. Exacto. Y aquí lo podemos demostrar con un contraejemplo, ¿no? O sea, yo puedo decir que m cuadrada es igual a 4, pero entonces m, pues puede ser menos. Con esto, el argumento no se cumple. ¿Sí? Un argumento falso. Sin embargo, si yo lo escribo así, ¿es falso o es verdadero? Ahí es verdadero, ¿no? Ya que solamente estamos manejando los positivos. O sea, todas las... Así es. Sí, y este lo podemos demostrar, ¿no? O sea, si yo tengo un número positivo, m es positivo, entonces puedo multiplicar ambos lados de la desigualdad por m y esta no se altera porque es un número positivo. Si m fuera negativo, pues ya cambiaría, ¿no? Pero entonces si m es positivo, pues esto me queda m cuadrado y 0 por m pues me va a dar 0. Y aquí ya lo demostré. Pero muchachos, a ver si se alcanza a ver. Esto de aquí, ¿a qué corresponde? Si este es el argumento original, ¿qué corresponde el siguiente argumento? ¿Es el converso, el inverso o el contrapositivo? El argumento original es si m cuadrada es positiva, entonces m es positiva. Y el siguiente argumento que planteamos es si m es positiva, entonces m cuadrada es positiva. El converso. Es el converso, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que el converso no es un equivalente lógico. Aquí el argumento original era falso, pero el converso era verdadero. ¿Sí? Entonces hay que tener nada más mucho cuidado en cómo planteamos los, pues ahora sí que los argumentos que queramos demostrar, ¿sí? No siempre es lo mismo el converso y el inverso. Entonces, si al trabajar con el argumento original se nos dificulta, podemos trabajar o podemos demostrar, pero el contrapositivo. ¿Vale? ¿Preguntas? Sí, no. Bueno, déjenme aquí terminar la grabación.